Ciudad de Todos, un conversatorio por Bogotá. Buenas tardes y bienvenidos a Ciudad de Todos, un espacio para hablar de Bogotá. En esta oportunidad vamos a desarrollar un conversatorio en donde el planteamiento del tema va a ser a partir de un video. Posterior a esto tendremos un espacio para debatir, para participar. Dos participantes de nuestro público van a tener la oportunidad de preguntar y responder puntualmente los debates que se va a dar a continuación. Y adicionalmente, para finalizar la apertura de este primer señalamiento, dos participantes del público van a tener la oportunidad de preguntar y responder el uno al otro, y hay que tener en cuenta que las personas que no contesten puntualmente la pregunta, que se salgan de los temas, pues van a ser interrumpidos. Adicionalmente, quiero recordarles que este no es un espacio para hacer propaganda política, así que quien intente hacerlo también será interrumpido. Muy bien, ya con los planteamientos de esta ciudad de todo listo, vamos a dar paso a nuestro programa. Ciertamente, para hablar de Bogotá hay que comenzar con lo más básico, que son los ciudadanos y el sentido de pertenencia que ellos tienen con la capital. Es por eso que los invito a ver el siguiente video que habla acerca de la importancia del sentido de pertenencia con Bogotá. La Real Academia de la Lengua Española define el sentido como el proceso fisiológico de recepción y reconocimiento de sensaciones y estímulos que se producen a través de la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto, o la situación de su propio cuerpo. A su vez, define pertenencia como la relación de una cosa con quien tiene derecho a ella, y como el hecho o circunstancia de formar parte de cualquier tipo de conjunto. ¿Qué tanto se aplican estas definiciones en nuestra ciudad? Pues hay mucha gente de muchas partes en un país tan centralizado, con tan pocas oportunidades. Pues la migración del campo a la ciudad ha sido enorme, y casi siempre a esta ciudad. Pues cada vez yo creo que esta ciudad se vuelve más de todos, pero tiene ese problema, que se vuelve de todos y entonces no es de nadie. Nadie la quiere cuidar, todo el mundo la quiere usar, pero nadie la cuida. Todo el mundo viene a buscar oportunidades, pero nadie le da una oportunidad. Entonces nadie la siente como propia. A mí pues me agrada y me hace falta Bogotá cuando no estoy, pero soy consciente que podría ir en cualquier otra ciudad, simplemente que es que pues esta es la mía. Entonces, buena o mala, bonita o fea, esta es la mía. A mí lo que no me gusta de la ciudad es que es literalmente un caos. Uno si tiene 2 citas, le toca gastarse todo el día. La movilidad en Bogotá es algo tremendo. La gente vive estresada. Lo que más difícil me parece para mí vivir en Bogotá son los trancones, la inseguridad y Petro. Yo me he sentido muy acogida por la ciudad, la amo, la verdad es que la amo. Es una ciudad que me dio la oportunidad de lograr mi vivienda, me dio la oportunidad de conocer al hombre, el padre de mis hijos. Me fascina también la estructura de la ciudad, me fascinan las oportunidades que da para estudiar, me fascinan las oportunidades que da para trabajar, y me duele cuando escucho personas que aún siendo de esta ciudad no la quieren, no la respetan, no la cuidan. Es una ciudad que permite realmente vivir y vivir bien. También es uno de los temas por los cuales uno llega acá, por el trabajo, por el estudio, porque se supone que hay mejores oportunidades. El ruido de la ciudad y toda la carga que uno tiene todo el tiempo es algo como que me incomoda un poco. Siempre uno anda corriendo de un lado a otro, y ese estrés que genera es lo que más odio de Bogotá, que todo el mundo llega a Bogotá. Entonces, como no es una ciudad de todos y es una ciudad de nadie. En este momento iniciamos la ronda de preguntas. En el estudio nos acompaña Alex Bernot y Daniel Mantilla, dos participantes que nos van a acompañar a lo largo de Ciudad para Todos. Y la primera pregunta es: ¿qué es el sentido de pertenencia, y usted como ciudadano qué haría para desarrollarlo en la ciudad? Bueno, el sentido de pertenencia es ese amor que le deberíamos tener a la ciudad. No lo tenemos porque venimos de muchos lugares. Bogotá recibe entre 200 y 300 mil personas al año, recibe entre 12.000 y 15.000. Ok. ¿Vuelvo y empiezo? Adelante, adelante.
El sentido de pertenencia es el amor que deberíamos tener a la ciudad, pero es que Bogotá es el lugar de llegada de más de entre 200 y 300.000 personas al año. Llegan entre 12.000 y 15.000 excombatientes de todas las guerras que tenemos, y entonces son muchos pueblos, muchas culturas, indígenas, afrodescendientes, campesinos, todos venimos a buscar una oportunidad. Como son muchos pueblos y muchas culturas, no tenemos una cohesión de pueblo. Muchas gracias, Alex. A continuación vamos con Daniel Mantilla. La misma pregunta, Daniel, ¿qué opina usted? ¿Qué es el sentido de pertenencia y cómo desarrollarlo en la ciudad? Pues el sentido de pertenencia parte de dos elementos centrales. Primero, el reconocernos nosotros como parte de una sociedad y de un grupo. Y segundo, entender que al ser parte de esas sociedades y ese grupo, tenemos también una serie de valores y elementos que compartimos, elementos comunes. A partir de nosotros entender esas dos premisas centrales, podemos construir lo que se denomina el sentido de pertenencia. Y se expresa este sentido de pertenencia a partir de varios elementos: el respeto al medio ambiente, la tolerancia, el respeto a la dignidad de los demás, la capacidad que tengamos para entender que esta es una ciudad diversa en la que confluyen múltiples, todas las formas que tenemos nosotros de cultura del país. Bogotá es una Colombia chiquita, pero precisamente esos elementos son los que deberían permitirnos a nosotros también comenzar a construir una forma de ver a la ciudad de un modo distinto. Y eso se construye también a partir de un impulso desde el mismo distrito, desde el mismo gobierno. Tal vez eso es lo que nos ha faltado en los últimos años, y no es culpa simplemente de la Bogotá humana, que todo el mundo le echa la culpa a la Bogotá humana, sino también culpa nuestra. Es decir, de qué manera estamos nosotros participando para transformar lo que tenemos hoy. Un elemento central de ese sentido de pertenencia también es cómo participamos nosotros en las distintas instancias que existen en Bogotá. Hay más de 45 instancias en Bogotá de participación, consejos de cultura, están los espacios de participación para las etnias, espacios de participación para las mujeres, para los jóvenes, pero falta difusión desde el mismo gobierno. Entonces, eso no permite que la gente se entere de qué manera puede intervenir y resolver los asuntos que le competen como ciudadanos, en un marco de sus propios derechos. Muchas gracias, Daniel. En este momento vamos con las preguntas cruzadas de nuestro público. Interviene Germán Fandiño principalmente, después va Gabriel Clavijo y pueden contrapreguntar, responder o argumentar acerca de la intervención del otro. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Quería preguntarle qué problemas para la ciudad cree que usted que trae la falta de sentido de pertenencia. Bueno, primero pienso yo que la falta de sentido de pertenencia en sí es la consecuencia de una serie de condicionamientos y condiciones que tiene particularmente la población y sobre todo la institucionalidad de la ciudad. Lo primero que hay que mirar dentro de la falta de sentido de pertenencia es que eso origina un desconocimiento y un irrespeto total a la norma existente dentro de la ciudad. Yo me caso mucho con el pensamiento del profesor Antanas Mockus en ese sentido, donde decía que el respeto a la norma y el respeto a la ley y las mínimas normas de convivencia básica genera un ambiente en donde todas las personas se sienten respaldadas por las instituciones de su ciudad, y a la medida que se sienten respaldadas y ven una fuerza dentro de las instituciones, empiezan a respetarlas. Tomo el caso de Transmilenio. Transmilenio es una institución que cuando fue creada generó un sentido de pertenencia altísimo dentro de la ciudad y generó índices de orgullo del sentirse bogotano muy fuertes. Entonces los bogotanos se sentían orgullosos de su sistema de transporte, pero de un momento a otro progresivamente el sistema se fue degenerando por una serie de posturas de las administraciones distritales que olvidaron que las personas deberían sentirse vinculadas a ese sistema. Entonces, las personas, al no sentir una institucionalidad fuerte, que el servicio de Transmilenio realmente se preocupa por el ciudadano, lo respeta, lo trata bien, genera un buen servicio, inmediatamente empieza el desconocimiento frente al servicio mismo de Transmilenio, es decir, pasarse las estaciones sin pagar, no cuidar las estaciones, no respetar el uso de los buses, darle usos a los buses que no son para lo que fueron hechos, permitir Listo. la llegada. Tiempo, perdón.
Bueno, damos muchas gracias a nuestros participantes. Por ahora, cerrando este primer núcleo temático de sentido de pertenencia, vamos a un corte de comerciales, ya regresamos. Bienvenidos nuevamente a Ciudad de Todos. Seguimos con nuestro primer núcleo temático con las contrapreguntas de nuestros participantes y a continuación Gabriel Clavijo va a contrapreguntar acerca del sentido de pertenencia ciudadana. Adelante, Gabriel. Bueno, revisamos someramente el problema del sentido de pertenencia. ¿Qué acciones podría usted tomar para fomentar o para generar una conciencia de pertenencia a esta ciudad? Bueno, yo creo que para avanzar en esa dinámica es sumamente importante redimensionar el ejercicio y la condición de ciudadanía. No solamente de ciudadanía personal, sino de ciudadanía corporativa, resignificar la función pública. Porque como decían anteriormente, la función pública, los funcionarios públicos son los encargados de establecer unas directrices y establecer unos parámetros que digamos que nos van a marcar la pauta y nos van a reorientar. Y cuando en ellos falta sentido de pertenencia, cuando vemos que ellos no están promoviendo sentido de pertenencia y sus acciones administrativas no van orientadas allí, digamos que muchos ciudadanos, no todos, pero muchos diluyen su responsabilidad para con la ciudad y su condición de ciudadanía que debe tener un equilibrio entre derechos y deberes. También me parece sumamente importante redimensionar la ciudadanía corporativa, porque lamentablemente nuestra querida Bogotá se ha convertido en un teatro de operaciones en el que todo el mundo viene a buscar oportunidades, a construir sus sueños a nivel laboral, a nivel empresarial, pero muchas veces no se asume una corresponsabilidad para con la misma ciudad. Entonces nosotros vemos empresas que digamos que miran dentro de sus estrategias de mercadeo, de publicidad, todo menos el impacto que tienen en los demás. Entonces vemos contaminación visual, contaminación atmosférica porque no mantienen su flota en la mejor forma. Entonces yo creo que el sentido de pertenencia no solamente se debe materializar en esa perspectiva de ciudadanía de decir, oh, yo qué tanto quiero a Bogotá, sino que se tiene que materializar en acciones concretas independiente de cualquiera sea el rol que nosotros ejerzamos en la ciudadanía. Si en algún momento del día somos peatones, somos biciusuarios, somos usuarios del transporte público, ser cordiales, entender que todos, o sea, yo cada día a las 5 de la mañana pienso, cerca de 8 millones de personas hoy se están levantando a construir sus sueños. Entonces, ¿yo qué papel voy a jugar ahí? ¿Voy a hacer el estorbo, voy a hacer el molesto, voy a hacer el incómodo? ¿O de pronto, haciendo bien las cosas que me corresponden a mí, voy a ayudar y voy a de pronto a darle la mano a alguien para que suba ese escalón, de pronto con una pequeña acción? ¿Sí? Eso hacemos desde la Fundación Bogotá Mía. Promover sentido de pertenencia, invitar a los ciudadanos a que entiendan su rol de ciudadano, porque mire que la mayoría de los seres humanos hoy en el mundo vivimos en entornos urbanos. Y no hemos entendido que tenemos dos escenarios como la participación política, la cultura, el deporte, el gobierno, la movilidad, que son escenarios sumamente complejos en los cuales tenemos que cualificarnos para dar lo mejor de nosotros para construir una ciudad en la que no solamente pensemos como unas criaturas indolentes en satisfacer nuestros objetivos y nuestras necesidades individuales, sino hacer que nuestras acciones acerquen a la ciudad y a todos nuestros conciudadanos a lograr esos objetivos comunes. Muy bien, muchas gracias por la participación. A continuación damos inicio al segundo núcleo temático que es la criticadera. La crítica constructiva y la analítica son en pro de mejorar, que es muy diferente a la criticadera, señalar, apuntar y juzgar sin hacer nada al respecto. Es por eso que los invito a que vean el siguiente video que trata sobre la criticadera y la diferencia con la crítica constructiva. La criticadera se ha institucionalizado en nuestra ciudad, al ser parte de la cotidianidad desde tempranas edades, haciendo que se convierta en un acto bien visto. Lo que no se ha enseñado es que a la hora de criticar hay que ver si somos responsables de lo que acusamos, haciendo que pasemos de críticos a criticones, pues olvidamos que el fin de este acto es buscar alternativas al cambio y no quedarse en la queja. No se puede criticar lo que no se quiere. Entonces, si realmente se quiere a la ciudad, ¿por qué no nos preguntamos qué podemos hacer por ella? Falta de pertenencia de mucha gente, aparte de que esta ciudad les brinda pues vivienda, salud, educación, su espacio deportivo, recreativo, un medio para disfrutar con su familia. Hay mucha gente que no la quiere. Es la falta de cultura, lo que tiene que ver en el comportamiento social. Tantos ciudadanos que utilizan el sistema de movilidad, pero somos indiferentes ante no solamente el respeto a las normas de tránsito,
ante el respeto a las mismas autoridades. Es el nivel de estrés en el cual estamos viviendo. Y pues lo atribuyo a diferentes factores. La movilidad es terrible en el transporte. También pues estamos acostumbrados a que la gente, pues a estar como a la defensiva, ¿sí? A sentir que la gente nos está atacando. Evidenciar el error que tiene cada uno o el mal comportamiento con la ciudad, porque en realidad es una cosa que nos influye a todos. Mi aporte es ser un buen ciudadano, ser respetuoso de las autoridades. Debo ser ejemplo de buen ciudadano. Es complicado decir que uno va a ser el que mantenga la calma, porque digamos que eso es fácil decirlo, pero a la hora de hacerlo uno casi siempre choca, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que con los ejercicios que uno hace en la casa, de pronto alguna actividad física y esto, está más tranquilo. Eso también lo va llenando uno de confianza de sí mismo y de no chocar tan feo con el otro. Llegamos a la segunda ronda de preguntas y en esta ocasión va a comenzar Daniel Mantilla. Quiero preguntarle a Daniel qué le disgusta de la ciudad y qué haría usted para modificar y cambiar esto. Lo que más me disgusta de la ciudad, que es una ciudad a la que adoro además, es que no tenemos la posibilidad en ocasiones de pensar en el otro. Nos han cerrado tanto las circunstancias que vivimos en el país y en la ciudad que nos limitan la posibilidad de pensar en los demás y en el desarrollo de los demás. Y ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que ocurre con el tráfico. Hace unos días veía una estadística, en Bogotá hay más o menos 2.400.000 automóviles en este momento. Según las estadísticas, en el 2025 vamos a tener 5.600.000 carros en Bogotá. Y eso sin hablar de las motos, que vamos a tener 14.500.000 motos en Bogotá. ¿Sí? Entonces es una cosa espantosa. No vamos a tener cómo movilizarnos, y eso entre otras cosas porque pensamos más en cómo nos movilizamos nosotros como individuos y no cómo nos movilizamos como colectivo. Entonces aparecen las críticas, por ejemplo, a lo que se ha venido haciendo en la carrera séptima, a carriles exclusivos para Transmilenio, y eso todo forma parte de la búsqueda de generar beneficios para las mayorías. Creo que en eso deberíamos pensar. Tal vez lo que más me molesta es eso, que en ocasiones nos cerramos tanto que no pensamos en el otro y no entendemos que el otro es un elemento de transformación y de construcción colectiva. Para transformar todo ese tipo de situaciones es básico que desde el mismo gobierno, y hace un momento lo mencionaba Germán, se fortalezca el sentido de lo público, entender que la ciudad es de todos, que no es del gobernante de turno, que no es del concejal, que no es de una persona en específico, sino que la ciudad es absolutamente de todos, y solo de esa manera vamos a entender que participando, que cuidando lo que es mío, pues podemos hacer de la ciudad algo mejor. Por eso es importantísimo fortalecer no solamente, digamos que a las secretarías, y desde las secretarías a la ciudadanía en esa construcción de lo público y en esa formación de nueva ciudadanía. Y ahí los jóvenes y las jóvenes, todas las personas que están viendo hoy este programa, pues tienen una responsabilidad muy grande, y es también empezarse a vincular, empezar a participar, empezar a soñar en la ciudad que queremos, porque muchas veces criticamos, hablamos mal de la ciudad, pero no somos capaces de actuar. ¿Qué estamos haciendo nosotros por la ciudad? ¿Y qué estamos haciendo nosotros por el colectivo? ¿Y qué estamos haciendo por el vecino, por la gente que está a nuestro alrededor? Daniel, muchas gracias por la intervención. La misma pregunta para Alex, por favor. ¿Qué le molesta de la ciudad y qué haría usted para mejorarla? Bueno, lo que nos molesta de la ciudad es lo que le molesta a todos los ciudadanos: la inseguridad, la falta de oportunidades de trabajo, la contaminación del río Bogotá, bueno, lo que conocemos todos. Pero Bogotá es también una ciudad maravillosa porque le ofrece oportunidades a personas de todo el país. Para mí lo más grave de la ciudad es el tema de la cultura ciudadana, porque en esta ciudad la mayoría de las personas son egoístas, son insolidarias, no les importa lo que le pasa a los demás, y todo esto se expresa en las actividades cotidianas. Entonces, cambiar esto es un tema complejo, porque es cambiar el corazón y la mente de las personas, y esto es lo que se conoce como reingeniería cultural. El mensaje tiene que venir del Estado,
tiene que venir de la alcaldía, tiene que ser un plan, porque lo que sucede en Bogotá es que nadie hace parte de un gran plan, de un plan de ciudad, de un plan de transporte y movilidad. Entonces, pues ahí es donde tenemos que cambiar, nos tenemos que dar cuenta que en lo cotidiano, si nosotros ponemos nuestro granito de arena, le podemos cambiar la vida a muchas personas. Entonces, mientras alguien manda ese mensaje que debe venir de la alcaldía o del gobierno nacional, podemos en lo individual marcar la diferencia, siendo generosos, siendo amables, tratando de no ser machistas y no pensar tampoco tanto en el dinero, sino pensar más en los valores y en los principios, creer en Dios, ser fraterno, y creo que es un tema de valores y principios en el que podemos colaborar muchísimos el ciudadano común y corriente. Muchas gracias, Alex. A continuación vamos a ir con las preguntas cruzadas. En el estudio tenemos a Diego Lacerna y Alexandra Atuesta que nos van a dar su pregunta. Adelante, Diego, por favor. Bueno, yo le quiero preguntar a Alexandra, ¿qué es lo malo de criticar todo el tiempo en Bogotá? Alexandra, adelante. Gracias. Bueno, en mi opinión, criticar no es malo, porque hacer críticas constructivas lo que hace es que una persona se dé cuenta de ciertos errores y marque en lo que está haciendo un distinto actuar. Pero digamos que el aspecto negativo de esto se da cuando se empieza a presentar esa enfermedad de la criticadera que todos tenemos en algún momento de nuestras vidas y empezamos a lanzar palabras y palabras y palabras que no, en vez de ayudar a que las cosas mejoren, lo que hacen es que se destruyan más. Entonces, pues a mi parecer, ese es el aspecto negativo que tiene el hecho de criticar. ¿Qué se puede hacer? O sea, si yo pienso que las cosas en la ciudad están mal, que me parece que la ciudad es sucia, entonces, ¿qué puedo hacer yo? En vez de andar diciendo y criticando al aire y diciendo la ciudad está horrible, qué asco esta ciudad, lo que puedo hacer es empezar a no lanzar basura en la calle, y si puedo recoger un envase que alguien lanzó, empezarlo a hacer. Ahora, digamos, nosotros como jóvenes y futuros profesionales de esta ciudad y de este país, lo que podemos hacer también es utilizar esas herramientas que nos da el Estado para mostrar lo que nosotros pensamos. Y así, en vez de convertirlo en una nube de palabras que todos lanzamos en aspectos negativos, volverlo en un espacio que podamos todos ayudar a nuestro propio gobierno a mejorar y ayudar a la ciudad. Alexandra, una pregunta que le quiera hacer a Diego Lacerna. Bueno, Diego, yo te pregunto, ¿qué aspectos positivos se pueden dar al criticar? Diego, adelante con la pregunta. Gracias, yo estoy de acuerdo contigo, Alexandra. Yo creo que hay una crítica negativa y es la crítica que no propone nada y que, sobre todo, que no asume ninguna responsabilidad. En eso, digamos, yo quisiera recordar las palabras de un presidente de Estados Unidos, el presidente Kennedy, que decía: no pregunte usted qué puede hacer, no pregunte qué puede hacer su ciudad por usted, pregunte qué puede hacer usted por su ciudad. Él lo decía pues en referencia a Estados Unidos, pero creo que es una reflexión que tenemos que hacer nosotros en Bogotá. Y hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, en nuestro colectivo que se llama el Combo 2600, pasamos de criticar que la ciudad no protegía a los peatones a pintar cebras peatonales e invitar a la gente que estaba pasando a acompañarnos. Pasamos de quejarnos de que la policía de tránsito no sanciona los carros que están parqueados en los andenes, a generar herramientas como esta, que es un parte ciudadano, que podemos utilizar los mismos ciudadanos en corregirnos los unos a los otros. Evidentemente eso no sustituye al Estado, pero esa es una clase de crítica que está aportando a construir una mejor ciudad y un mejor país. En definitiva, es un mensaje muy claro de todos nuestros participantes. La crítica constructiva sí es posible y, más que criticar, poder hacer cosas por nuestra ciudad. Vamos a un mensaje comerciales, ya regresamos. Regresamos a Ciudad de Todos y vamos a desarrollar nuestro tercer núcleo temático. Muy seguramente ustedes han escuchado hablar del concepto de neurosis colectiva. Esta se refiere al afán y al individualismo que sufren actualmente las sociedades modernas y enmarca todo lo que hemos hablado durante la tarde, y para eso vamos a ver un video de cómo sufre nuestra ciudad por causa de la neurosis colectiva. Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra austriaco, fue quien estableció el concepto de neurosis colectiva, hablando de las conductas repetitivas realizadas por el intento del hombre de adaptarse a una sociedad que lo condiciona.
La neurosis colectiva se caracteriza por 4 síntomas. El primero es la actitud fatalista, en la que al creer que el destino ya está escrito, las personas tienden a responsabilizar y culpar a otros por los acontecimientos cotidianos. Pero qué vaina, güey. Ay, cogí la conera, mi hermano. Ah, este man. ¡Hágale, siga! Oiga, hágale, pendejo, ¿no ve? Esta vaina seguramente no va a llegar nunca. ¿Qué? ¡Lo que había, pase! El segundo síntoma es la existencia provisional, que por la inseguridad ante el futuro hace prevalecer el sobrevivir sobre el existir. El tercer síntoma es el pensar colectivista, en el que no hay una diferenciación entre el yo y tú, y el individuo renuncia a sí mismo para dejarse llevar por la masa. El cuarto síntoma es el fanatismo, en el que las personas tienden a generalizar, creyendo que la única opinión válida es la propia. Seguimos en esta ciudad de todos y vamos con la última intervención de nuestros participantes. La última pregunta de esta ocasión es ¿cómo hacer que la neurosis colectiva no se convierta en una excusa para pasar por encima de los demás? Bueno, lo que hay que entender es que cuando estamos abocados a una situación, lo que tenemos es un proceso intuitivo, luego emocional, a veces sentimental y lo volvemos razón. Es decir, la manera como reaccionamos nosotros no es arbitraria, es un proceso neuronal y es muy difícil sustraerse de este. Y en el caso de Colombia particularmente es una cultura violenta que hemos fomentado desde hace 500 años. Todo lo que vemos del arrinconamiento de los indígenas, de los afrodescendientes, hace parte de la forma violenta de ejercer la política. Entonces, si nosotros queremos cambiar y queremos que Bogotá sea una ciudad de todos, pues tenemos que darnos cuenta que hay dos aspectos. El aspecto público, que son las políticas del Estado, que tienen que promover la cultura ciudadana, la solidaridad, la seguridad, y el papel del individuo en esta sociedad. Es decir, tenemos que actuar en función de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestras señoras, tratando de no ser machistas, de no ser violentos y tratando de transformar esa pequeña realidad que sumada a toda es la realidad de la ciudad. Muchas gracias, Alex. Y para Daniel, ¿cómo hacer que esa neurosis colectiva que fomenta últimamente las sociedades modernas no sea una excusa para que todos sufran de ello ni pasen por encima de las demás personas? Bueno, pues yo creo que el video era bastante diciente y la explicación de lo que significa la neurosis colectiva fue bastante clara. Hay dos elementos que son constantes en ese tema de neurosis colectiva en la ciudad. El tema de culpar a los demás, el tema del fatalismo extremo al que hemos llegado y el tema de pensar que nuestro destino está asignado por el peor de los signos. Digamos que eso lo oye uno permanentemente cada vez que habla con la gente en la ciudad. Y para transformar eso tiene que trabajarse en dos vías. Una primera vía es el Estado, el gobierno, resolviendo las necesidades de la ciudadanía.
En la medida en que esas necesidades sean resueltas, seguramente va a haber una transformación también del ciudadano y se va a apropiar un poco más de la ciudad, pero adicionalmente se requiere un esfuerzo importante de parte del ciudadano hacia la construcción de la ciudad. Hace un momento mencionaba una encuesta que se desarrolló más o menos en el 2004-2005 sobre el conocimiento que tenía el ciudadano acerca de las autoridades locales en Bogotá. Y menos del 1% de los ciudadanos y ciudadanas sabían qué hacían los ediles, o qué eran los ediles, o qué hacía un alcalde local, cuáles eran sus funciones, etcétera. Como les mencionaba hace un rato, hay 45 instancias de participación en Bogotá. Y esas instancias tienen que ser aprovechadas por nosotros, entendiendo que lo público, es decir, lo que es de todos, se construye entre todos, y no se lo podemos dejar a quien está gobernando en un momento específico, porque la ciudad no se construye en 4 años, la ciudad es un proceso que se construye paso a paso, día a día, entre todos. Y en ese sentido, pues viene un concepto que es el concepto de la otredad, cómo reconocemos al otro y cómo somos capaces nosotros de entender que somos un complejo, que yo solo no funciono, sino que debo funcionar de manera amarrada a los demás, entendiendo que juntos somos mecanismos de transformación social. Muchas gracias, Daniel. Vamos con las preguntas cruzadas de nuestros participantes. A continuación, Diego Lacerna va a hacerle una pregunta a Germán Fandiño y él va a contrapreguntar con los argumentos que rodean este núcleo temático. Adelante, Diego. Yo le quiero preguntar a Germán si él cree que los comportamientos positivos o negativos son más frecuentes en Bogotá y por qué. Muchas gracias. Adelante, Germán. Bueno, yo creo que los comportamientos negativos lamentablemente han tendido una tendencia a la alza, porque no hemos entendido que de la misma forma que el sistema climático nos afecta a todos, de la misma forma en que algunas variaciones en la política económica internacional de una u otra forma nos pegan a todos, así nosotros creamos que estamos inmersos en una realidad mucho más distante de lo que nosotros vemos en los medios de comunicación. Hay otra realidad que nos golpea y es una tendencia global que no es nueva, y es el relativismo. Es una realidad filosófica, es una corriente filosófica que es el relativismo. ¿Y en qué consiste? Es una corriente filosófica que nos lleva a relativizar absolutamente todas las verdades, todas las cosas, y a acomodarlas a armar un paquete de valores a la medida de cada individuo. Entonces, todos hemos empezado a creer que somos libres de armar el paquete de valores con el cual queremos interactuar y con el cual queremos movernos en la sociedad. Entonces terminamos relativizando las cosas, relativizando el valor de las normas, la importancia de la sociedad, la importancia de las instituciones, la importancia del otro. Un ejemplo claro para aterrizar ese concepto es ¿qué puede ser la luz naranja del semáforo? Tenemos la roja, tenemos la naranja y tenemos la verde. La verde sabemos que podemos avanzar, la naranja sabemos que tenemos que alistarnos para parar o alistarnos para arrancar, y la roja sabemos que tenemos que detenernos. Pero mucha gente interpreta y reinterpreta esa luz naranja como la posibilidad para correr más rapidito, para acelerar el carro, sin importar que voy a congestionar la vía, y los que vienen en la calle o por la carrera que es transversal al lugar por donde yo voy, se van a ver obstaculizados por mi acción individual, porque yo estoy reasignando valores a las cosas. Entonces yo creo que eso es lo que nos está afectando y nos está haciendo que esas tendencias negativas vayan a la alza. Yo creo que lo que tenemos que hacer es entender que el otro ser humano es algo valioso, es un milagro de la vida, es la obra de Dios, ¿sí? Es entendernos y vernos como lo que somos. Es algo muy complejo lo que tiene un ser humano, y valorarnos y respetarnos, respetar la vida. Nosotros muchas veces pensamos en la incomodidad y en la molestia que nos causa la conducta ajena, pero muchas veces no es solamente molestia e incomodidad, sino es la pérdida de la vida. Muchas veces por no cumplir las normas de tránsito, por conducir en estado de embriaguez, resultamos asesinándonos entre nosotros. Ahorita hablábamos de la importancia de lo público. Mire usted lo que pasó en noviembre de 2013, cuando en la quebrada La Trompeta en Ciudad Bolívar, una madre y un niño tuvieron que morir porque se los llevó la quebrada, los arrastró, una cosa catastrófica. La señora que quedó muerta varios metros más adelante que su hijo, porque la alcaldía local no fue capaz de hacer un puente, ¿sí?
Entonces es ver que estos no son temas de moda, no son temas de tendencia, no son temas de coyuntura política, son temas que nos afectan la vida y son temas que realmente nos están pegando. ¿Cómo entendió y cómo reinterpretó ese funcionario público que no fue capaz de hacer un puente en una zona marginal como Ciudad Bolívar, donde tiene que llegar la infraestructura del Estado? ¿Cómo lo entendió? No lo sabemos, pero la materialización sí la sabemos. 2 personas murieron en una cosa que daría para hacer una película supremamente triste de drama, pero la ciudad sigue. Nosotros en la Fundación Bogotá Mía escribimos un artículo que se llamaba La ciudad que olvidó llorar sus muertos, ¿sí? Y es entender que esto no es un tema de vanidad intelectual, no es un tema que digamos, sea para venir a hablar de cosas pueriles, sino que son temas que nos afectan. Entonces, para reducir esa neurosis colectiva, pongámonos todos de acuerdo, juguemos con valores. Si yo voy a interactuar en una relación académica, comercial, profesional, no sea corrupto, hombre, haga las cosas bien. O sea, no sea tan corrupto de no estudiar y llegar con la copia, porque lo que pasa es que esa falta de formación, esa falta de construcción profesional, luego usted viene y la materializa no haciendo un puente, ¿sí? Y entonces, digamos, ese va a ser el legado de la Bogotá humana. La pregunta es, ¿qué legado le vamos a dejar nosotros a nuestros hijos, a las personas que vienen? Tiene que ser un legado de honor. Yo creo que tenemos que recuperar los valores y jugar todos con monedas de valor, no con la astucia y la viveza, ser el vivo que cree que ganando yo pongo a perder a los demás cuando realmente perdemos todos. Yo creo que tenemos que jugar con valores, buscar el honor y no solamente buscar la riqueza, sino buscar vivir vidas honorables para que todos tengamos vidas dignas. Germán, ¿alguna contrapregunta o intervención que le quiera hacer a Diego? Sí, yo quería preguntarle a Diego, respecto a esas acciones negativas y esas acciones positivas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias, desde el trabajo que ustedes han adelantado en el colectivo Combo 2600, cómo podemos hacer para que se potencien más esas acciones positivas y reducir las negativas? Germán, muchas gracias por la intervención. Diego, adelante. Muchas gracias, Germán. Yo le quiero decir que pues difiero de la primera respuesta que dio. Yo creo que en Bogotá la mayoría de la gente se comporta bien, que si no fuera así habríamos colapsado como sociedad hace rato, que tenemos una cantidad de gente que se porta mal, por ejemplo los 30.000 colados que hay al día en el Transmilenio. Pero no nos podemos olvidar de toda la gente que se porta bien. Yo creo que para promover esa clase de comportamiento tenemos que destacar a la señora que se viene desde el Tunal hasta la calle 100 pagando su tiquete, haciendo la fila todos los días, mucho más de lo que tenemos que resaltar al colado o la niña que está trancando la puerta anticolados. Entonces, creo que nos hace falta mucho hacer eso en Bogotá. Tendemos a concentrarnos más en las cosas malas de nuestra ciudad y en eso tenemos que aprender de lo que hacen en Medellín. En Medellín nunca hay nada malo, sí, todo el mundo está haciendo las cosas bien, siempre la ciudad va para adelante y no sugiero llegar allá, pero sí necesitamos más de eso. Dentro de lo que hemos hecho en el Combo 2600, pues obviamente también toca visibilizar y hacerle una crítica a las personas que hacen las cosas mal. Les mostraba ahorita lo del parte ciudadano. ¿Sí? Eso es decirle, mire, usted puede no llegar la autoridad a sancionarlo o a llevárselo a la cárcel, a la UPJ, pero a mí como ciudadano me importa que usted se porte mal, porque además eso hace que otra gente cree que eso es normal. Entonces, la idea en el fondo es destaquemos a la gente que está haciendo las cosas bien y no nos quedemos callados con la gente que está haciendo las cosas mal. En últimas, eso no reemplaza la autoridad de la alcaldía, eso es la solución definitiva para estos problemas. Nosotros no vamos a trancar a todos los colados, ni vamos a pintar todas las cebras, ni vamos a quitar toda la publicidad ilegal, pero podemos sancionar socialmente a los que están haciendo eso y así mandarle un mensaje claro a la alcaldía de que eso es una responsabilidad que tienen que asumir. Muchas gracias, Diego, por la intervención. El mensaje es claro y el estudio de estos núcleos temáticos nos hacen desarrollar y en creer, porque en el momento que el ciudadano deja de creer, como ya lo dijeron los participantes, en el funcionario público, en el compañero que está trabajando, ciertamente se niega a la posibilidad de cambio. Es por eso que lo invito a pensar y reflexionar un poco sobre estos núcleos temáticos y enseguida volvemos a una pausa de comerciales. Volvemos al último segmento de Ciudad de Todos y para cerrar nuestro programa vamos a pedirle a alguien del público que participe cerrando y concluyendo estos núcleos temáticos. Diego, adelante. Gracias. Yo creo que acá la conclusión es muy clara.
Nosotros no nos podemos quedar esperando a que el gobierno haga absolutamente todo para que Bogotá funcione. Nosotros podemos, desde nuestra vida cotidiana, poner granitos de arena, primero, siendo más cívicos, segundo, exigiéndole a los demás que sean más cívicos, y tercero, escogiendo mejores gobiernos. Son formas muy sencillas, pero que requieren un cambio de actitud profundo entre los ciudadanos. Acá la solución no la va a traer una cigüeña, o cambiamos los bogotanos, o nos tenemos que ir. ¿Alguien más querría hacer alguna intervención? Daniel, sigue. Pues es una invitación más que cualquier cosa, es invitar a toda la comunidad estudiantil a que se vinculen en los procesos de participación de la ciudad, a que aprovechen esos espacios para defender las necesidades de su barrio, las necesidades de la localidad, para que traten de comprender un poco más y de vincularse un poco más a las necesidades que tiene esta ciudad, que son muchas, pero que se resuelven en la medida en que todos participemos y en que todos nos vinculemos. Un llamado a respetar al otro, un llamado a la tolerancia, un llamado a fomentar el respeto a la dignidad de los demás, y eso es lo que hace de esta ciudad una ciudad tan maravillosa, la gran diversidad que tenemos. Y esa diversidad únicamente la logramos mantener en la medida en que respetemos y toleremos la vida de los demás, poner la vida por encima de todo. Lamentablemente se acaba el tiempo. Agradecemos a todos los participantes que estuvieron presentes en Ciudad de Todos, un conversatorio fabuloso. A todos ustedes que nos vieron por vía streaming en PoliTV, a los que nos escucharon en Poliradio del Politécnico Gran Colombiano, les agradecemos. Hasta una próxima ocasión, y el mensaje más importante es que usted piense y reflexione acerca de las posibilidades que tenemos nosotros, los ciudadanos, para Bogotá. Gracias.